¿Preguntando se llega a Roma? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntos hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bueno, vamos a platicar sobre esta pregunta de inicio de y preguntando se llega a Roma. Vamos a platicar, Aide, sobre este tema de ser preguntón. Se podría ver hasta, no sé, desde que uno estaba en la escuela, no seas preguntón. No, aquí lo que vamos a platicar es al revés. Hay que ser preguntón. O sea, la típica de yo, maestra, ¿no? Ajá. Levantar la mano y preguntar y a lo mejor en ese momento, como tú bien lo dices, ¿no? De chiquito se ve como ay, otra vez va a preguntar. Pero es una habilidad necesaria para supervivir. Hoy que estamos hablando de todo este tema, de todo este segmento de Supervive para vivir con más felicidad, salud y resiliencia, si sabes preguntar, tienes una mayor capacidad para supervivir, Paco. Claro, porque yo creo que todo lo que nos interesa, nosotros buscamos información, ¿no? Supongamos, si me interesa el fútbol, me pongo a ver las estadísticas, los jugadores, los calendarios, los juegos que tienen, etcétera. Si me gusta la cocina, me pongo a investigar sobre recetas. Todo aquello que me llama la atención, que me atrae, que me gusta, yo investigo o buscaría investigar. ¿Por qué? Pues porque es algo que me interesa, es algo que me gusta. Quiero aprender más al respecto. Esas son las cosas que te gustan, pero también hay cosas que son necesarias, que no es tal cual que te guste. Por ejemplo, con un diagnóstico. No me gusta investigar sobre la esclerosis múltiple, por ejemplo, en su momento. No me gustaba investigar, pero yo sentía la necesidad de hacerlo. Entonces, al investigar, al preguntar, obtienes información que finalmente te va a ayudar para después tomar ciertas decisiones, ¿no? Para buscar, ¿cuál es el camino que voy a seguir? Pero si no pregunto nada, si me quedo con simplemente lo que me dicen, lo compro a la primera que me dicen, sin cuestionar, sin preguntar, entonces el camino que voy a seguir es el que me dicten, es el que me digan, y no el que yo decida. Es que encierra una gran lección de libertad, el saber preguntar y el obtener esa información y el aprender. Y ahorita ya, vamos 2 ejemplos muy concretos. Con algo que te gusta, tú decías, el fútbol, pues puede ser un hobby, un deporte. Luego mencionaste la esclerosis múltiple, entonces también pregunto por mi salud, ¿no? Deporte, claro. Salud, y yo me puse ahorita a pensar, ¿en dónde más tengo que preguntar que ser preguntona? Y pues siempre mi faceta de mamá sale, ¿no? Le necesito preguntar a mi hija también cosas, ¿no? Claro. Y saber preguntar, que eso es lo que vamos a estar platicando aquí. Cómo te fue, con quién te sentaste, cómo estuvo la clase de tal, o el claro. Saber preguntar, porque si nada más le digo, ¿cómo te fue? Bien. Y ahí se queda, ¿no? También, o sea, como que sí he descubierto yo un poco que digo, tiene que haber un poco más de ciencia detrás de cómo elaboro la pregunta, para que esa persona sea la que me platique de fútbol, el doctor que te está explicando más de esclerosis múltiple, o un grupo de supervivientes de esclerosis múltiple, o nuestros hijos, nos puedan dar respuestas satisfactorias, respuestas, como tú bien lo decías, para tener información, y yo creo que de ahí viene un plan de acción, siempre. Claro, es que yo creo que finalmente toda esta parte del aprendizaje debe tener algún fin. Por ejemplo, si yo estoy buscando, volvemos al hobby, si yo estoy buscando información sobre el fútbol, no es nada más para, ya sé cuál es el siguiente partido, puede ser para saber cuándo voy a ir a ver a mi equipo favorito, o cuándo voy a hacer una reunión en mi casa para ver un partido en particular. Exacto. O sea, esa información me va a servir para algo. Claro, ¿no? Saber preguntar. Y ¿sabes qué, Paco? Es que hasta para buscar en Google hay que saber preguntar. Claro. Porque yo puedo tener un tema muy grande, cómo comer más sano, ¿no? Pero si no le pongo comer sano, pues a lo mejor me va a dar información que no buscando. Si yo pongo comer más sano o agregar frutas y verduras, entonces me empieza a llegar la información que realmente necesito
y estaba leyendo un artículo para 4 cosas principales. O sea, los que nos están hoy escuchando, ¿por qué tenemos que ser preguntones con el doctor, con la maestra, con nuestros hijos, hablando de algo que nos gusta como un hobby? Porque andamos buscando información, averiguando, como tú bien lo dices. Segundo paso, porque queremos comprender. Yo quiero comprender a mi hija, una enfermedad, un diagnóstico, el equipo favorito. Tercero, construir. Como tú ya bien lo dices, ¿qué vas a construir? Pues voy a construir el organizar, el invitar a mis amigos a que vengan aquí y lo pasemos bien. Estás construyendo algo, ¿no? Y luego finalmente concretar. Entonces estamos preguntando para averiguar, comprender, construir y concretar, que es donde viene ahora sí la acción. Y creo que pues finalmente la información, por ahí dicen que es el cuarto poder, ¿no? O sea, te da la posibilidad de tomar las riendas de tu vida en tus manos y tomar estas decisiones que tú quieres hacer y que no alguien más decida por mí, ¿verdad? Claro, totalmente. El tener información sobre lo que te interesa es lo que te va a llevar a hacer las cosas que te gustan y te interesan, ¿no? O por ejemplo, a encontrar un camino que es más compatible con lo que tú quieres y crees. ¿No? Por ejemplo, volvemos a lo mismo en el caso de la esclerosis múltiple, que encuentro un camino que va más compatible con lo que yo quiero. Yo nunca he sido de quedarme sin hacer nada. O sea, siento que sirva o no sirva, el hecho de estar yo haciendo algo por mi salud me hace sentir bien a mí, ¿no? Y está la parte anímica y emocional, ¿no? El sentir que yo estoy trabajando, que no nada más es el medicamento el que está haciendo las cosas, sino también es mi estilo de vida, también es mi alimentación, el reducir el estrés, todo esto también está ayudando. Puede ser que sí, puede ser que no lo sé. Pero yo me siento mejor. Pues es que ahí te voy a decir, eres una persona curiosa. O sea, creo que para saber preguntar necesitamos esto de adelante que es la curiosidad. Y creo y te veo la determinación que has tenido, por ejemplo, hablando del tema de salud y cómo preguntar suma a nuestra salud, nos ayuda a supervivir. Te veo con esa curiosidad de decir, bueno, ¿y qué más hago? ¿Y en dónde más leo? ¿Y en qué grupos de Facebook voy a estar? Para que entonces tú empiezas a tomar pues ese, como tú dices, estás activo siempre, no es solo el medicamento, estás haciendo cosas. Y creo ver ese patrón en otras personas supervivientes que conozco, que digo, claro, son personas curiosas, son personas que al preguntar se ha abierto una puerta y esa puerta pues pica la curiosidad, ¿no? Claro. Oye, ¿qué es esto de la alimentación? ¿Qué es esto del protocolo de la doctora Walsh? ¿Qué es esto de la alimentación anticáncer? Entonces, oye, pero también dicen de la salud emocional y también dicen de la actividad física. Entonces, sí creo que esa curiosidad sana lleva a un estilo de vida más saludable, hablando del tema de salud ya concretamente. Saber preguntar para supervivir a nuestros doctores, a los grupos en Facebook en donde estamos, a otros supervivientes, creo que es clave para ir teniendo este mapa de información y decir, quiero irme por este lado. Claro, ¿no? Claro, muy interesante. Por ejemplo, estaba escuchando un podcast con relación a la esclerosis y estaban entrevistando a un doctor. Y este doctor también lo sigo en YouTube y en Twitter y demás. Y le estaban preguntando en particular cómo eran sus consultas. Y bueno, son unas consultas que uno las oye y dice, es maravillosa, porque le dedica 1 hora y media al paciente, ¿no? Porque se preocupa mucho por la parte de información. Pero lo interesante es que les pide, haz de cuenta, tenemos hoy la cita, hablamos todo, y al finalizar, supongamos que yo soy el doctor, yo te digo a ti, ok, para la siguiente cita, que va a ser en 6 meses, por ejemplo, quiero que me traigas 3 preguntas. 3 preguntas de las dudas que tú tengas. Puede ser desde, ¿cómo le hago para, no sé, no tener el dolor en el dedo chiquito del pie? O, ¿por qué llega la esclerosis? Algo tan profundo. Sí. Pero 3 preguntas. Entonces, se me hizo muy interesante porque el mismo médico les está empujando a preguntar, a investigar, a incluso verse a sí mismos y decir, ok, ¿qué puedo preguntarle? Me tengo que fijar más en mí, en mis síntomas, o
en la información que a mí me interesa, ¿no? No, lo que estoy escuchando, porque a veces también escuchamos unas leyendas Claro. tremendamente falsas, ¿verdad? Claro. Y apuntar, yo me acuerdo que el primer consejo, y hasta escribí un artículo de eso ya hace 6 años después de mi diagnóstico, que me acuerdo muy bien que me lo dieron por teléfono, ¿no? De que sí, el cáncer es positivo, ¿no? Y todavía me explicó el oncólogo tal, ¿no? Colgamos y al poco ratito me volvió a hablar el doctor para decirme, se me olvidó decirte algo, ahí de yo. No, dije, bueno, más? otra vez, ¿no? ¿Qué más? O sea, ve y cómprate un cuaderno. Y yo, como, ¿perdón? Sí, ve y cómprate un cuaderno. Y yo como que Y justo es el mejor consejo, yo siempre lo doy. Ese cuaderno fue porque las preguntas llegaban a cualquier hora, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, sobre todo al principio de una cuestión de salud, cuando hay un diagnóstico, hay ves muchos doctores. Y claro, ese cuaderno aún lo tengo, Paco, porque era donde anotaba, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? Y me salió esto en la piel. ¿Y qué será? Y le llegaba a veces con más de 3 preguntas y también mi doctor me regañaba un poco, ¿verdad? Pero creo que ahí la información es poder. Claro. Es el que me da decir, agarro las riendas, yo diría, la responsabilidad de mi salud. Eso. Para buscar una solución. No solamente se lo estoy dejando lo que ya me pusieron en la vena, la pastillita que me estoy tomando, pero yo qué más puedo hacer y necesito saber preguntar para averiguar, para comprender, para construir y para concretar haciendo un plan de acción. Así es. O sea, hay que perder el miedo a preguntar. Incluso también en este podcast que está escuchando, luego fue con otro médico en ese mismo podcast y ahí hablaban sobre cómo se sienten los médicos con los pacientes que no preguntan. Bueno, al menos él lo dijo así. O sea, dice, a ver, claro que para mí es más fácil dar una consulta así, sin preguntas, yo digo y se acabó, ya nos vemos. Dice, pero a mí me gusta que me pregunten porque también a mí como doctor me hacen crecer mentalmente, porque me hacen investigar si es que no sé la respuesta, porque me hacen buscar otros caminos. Supongamos, si yo voy y le digo a mi neurólogo sobre el protocolo Walls, muy probablemente no lo sepa con certeza cómo es. Sí sabe porque se lo he mencionado, pero tal vez no ha leído el libro, no le interesaba ver el video. Pero si yo le pregunto ya algo en particular de ese protocolo, con cierto alimento, lo que fuera, lo va a hacer investigar. Exacto. Y entonces en ese podcast el doctor mencionaba, me gusta que me pregunten, ¿no? Entonces perdamos ese miedo. Que sea un requisito. O sea, bueno, a mí no digo que sea para todos, pero encontrar doctores que les guste recibir preguntas y que no te ponga una barrera, a menos que seas una persona que no te gusta preguntar. Pero hoy justo este episodio de Supervive estamos platicando de preguntándote llegas a Roma, de que estas preguntas que tú te hagas con respecto a tu salud te va a llevar a supervivir. Ahora, quiero poner el extremo, me voy a ir al otro lado, Paco. También he escuchado personas que dicen, no, yo mejor ni pregunto, porque nada más saber que me puede pasar Y, X o B, lo que sea, ya me estoy enfermando. O el típico de, yo no leo las letritas chiquitas, ¿no? De los efectos secundarios, porque nada más saber o preguntarle, ya estoy creándome, pues, más telarañas y ideas y me puedo sentir hasta mal. ¿Te has visto en esa situación? ¿Has conocido personas? Sí, por supuesto. Y yo creo que mi forma de ser es sí irme hacia lo positivo, ¿no? Construir basado en cuestiones positivas. Por supuesto que es mejor para el bienestar emocional, mental, pero también hay que ser realistas. Okay. Y por ejemplo, sí he leído los efectos secundarios del medicamento que yo tomo, por ejemplo, ¿no? Pero no los leo todos los días, ni estoy pensando en ellos todos los días, simplemente los conozco, pero estoy buscando cómo disminuirlos, por ejemplo, en caso de que tenga alguno, cómo puedo trabajar para mejorar. ¿Sí me explico? O sea, no tapo el sol con un dedo. Sí me gusta saber, por supuesto que tienes que saber qué te estás tomando o qué te estás inyectando, lo que fuera. Es importante saberlo, qué posibles efectos secundarios, pero qué puedo hacer para que se disminuyan, ¿no? Entonces, en ese tenor es por donde van mis preguntas, ya sea en internet,
en grupos de Facebook, en los mismos mensajes de YouTube con los doctores, en Twitter, y esas preguntas ya muy puntuales te van a dar respuestas muy puntuales que por supuesto te van a ayudar en lo que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, si tú preguntas nada más a un doctor, ¿no? Efectos secundarios de tal medicamento, pues te puedes ir 2 o 3, ¿no? Pero tal vez no te va a servir esa información. Pero si le preguntas algo en particular que estás sintiendo y preguntas, ¿y esto puede ser efecto del medicamento o de mi padecimiento? Exacto. Y entonces ya el doctor te va a dar información específica que te va a ayudar. ¿Sabes qué? Sí es del medicamento. Ok, entonces vamos a decidir, ¿lo sigo tomando o cambiamos? Exacto. ¿No? Por ejemplo, no sé, el que yo tomo en un inicio me alteró los niveles en el hígado, ¿no? Muy alterados. Y el doctor me dice, ok, sí es normal con el medicamento que estás tomando, pero tiene que disminuir con el tiempo. Entonces hay que estar checando, ¿no? Perfecto. Al siguiente lo checo y sí, ya había bajado. Perfecto. Pero si hubiera seguido alto, pues entonces ya viene la decisión. Cambiamos el medicamento porque hay opciones, ¿no? Pero si no conozco yo esos efectos o esa información, pues ¿cómo voy a decidir si cambio y toda la vida voy a estar con ese mismo, ¿no? Y al ratito ya voy a tener otro problema diferente. Claro, pero sabes que rescato también de lo que estás diciendo, que entonces la intención que uno tiene al preguntar es clave. O sea, tú preguntas porque tienes una intención muy clara de sumar a tu salud, de que el side effect, el efecto secundario no se presente o se disminuya. Entonces, por eso quieres indagar, preguntar, los grupos, tú eliges cuál sí, cuál no, que te sume. Pero si solo estoy preguntando, que también lo he visto como por un masoquismo, no sé cómo explicar, porque claro. ¿Y qué me va a hacer? ¿Y cómo me va a abrir? ¿Y la operación qué va a hacer? ¿Y luego voy a perder? ¿Y cuánta...? Que ya está sufriendo desde antes incluso. Bueno, ¿cuál es mi intención a la hora de preguntar? Yo soy muy preguntona, soy así como la niña de Harry Potter, ¿no? Muy nerd, yo siempre decía en la escuela y así, pero bueno, me gusta saber y tener la información, a lo mejor para un poco de control, que es un área de oportunidad que debo trabajar, y por eso me gusta tener la información. Pero también hoy sé saber hasta dónde quedarme y decir, entiendo que voy a pasar por esta cirugía o por esta radiación o por esta quimioterapia, entiendo los efectos secundarios, y de aquí con esta información es suficiente para yo agarrarme y prevenir, prepararme y decir, ok, ahora sí vamos, ya tan al detalle, ¿sí me explico? Sé hasta dónde parar para que realmente, como decía esto, me lleve a construir y no a destruir. En el momento que yo detecto que mis preguntas en la salud, o incluso, como decíamos, con mi hija o con mi esposo, me están llevando a destruir, estoy preguntando ya nada más para, no sé, una emoción desagradable, hacerla más grande, o un sentimiento negativo, en ese momento saber parar también. Yo creo que ahí aplica el término de el que busca encuentra, y en ambos sentidos. Exacto. Tanto para algo positivo como para algo negativo. Y quisiera contar aquí también una historia. Me acuerdo muy bien, yo soy preguntona, ya lo dije. Recién que pasé todo mi tratamiento, yo estuve terca en que quería que me hicieran otra vez un escaneo, ¿no? Ya sabes, esos escaneos que te hacen, que si el CT, que si el PET. Y el doctor me decía, no hay necesidad. Y yo, no, es que yo quiero la evidencia. Y le preguntaba y le decía, ¿cómo va usted a saber? Yo creo que le puse tanto gorro que me dijo, te lo voy a mandar a hacer. Yo sé que soy intensa, un poco intensa a veces, ¿no? Pero sí me dijo, el que busca encuentra. Me dijo, y si encuentro yo algo que no me gusta, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber que no es nada de preocupación. ¿Estás lista, Aide? Y yo, sí, estoy lista, ¿no? Dicho y hecho. El que busca encuentra. Entonces me hicieron el escaneo. Obviamente, después de pasar por las cirugías y las quimioterapias, y salió algo, ya sabes, sospechoso, dudoso, y me dijo, dicho y hecho, ahora tienes que irte al siguiente estudio, porque esto, dijo, yo creo que no para es nada, descartar. Pero yo ya como médico, obviamente evidencia científica, yo tengo que irme hasta la última consecuencia. Entonces ahí voy y me hicieron lo otro, me pasé unos días horribles otra vez de terror, ¿sí me explico? De ansiedad, tensión, estrés. no fue nada. Entonces también aprendí a confiar en no ser tan preguntona,
Cuando tengo un equipo médico en el que confío, me decían, no es nada. Pero si buscas, encuentras, para bien y para mal. Claro, exactamente, para bien y para mal. Y yo creo que esta cuestión del que preguntando se llega a Roma, pues podríamos decir, preguntando se llega al bienestar, ¿no? Si hablamos de alimentación, si hablamos de ejercicio, el estar preguntando, por ejemplo, si a mí me gusta correr o quiero empezar a correr, pues vamos a preguntar, porque si no, ¿para qué quieres que a la primera corrida termine lesionado y digas, no, ya no quiero correr nunca más? Exacto. No, pues pregunta, ¿cuál es la mejor forma para empezar a correr? Seguramente no te van a decir, claro, vente al maratón. No, tiene que ser algo gradual. Entonces, si no preguntas, pues no vas a tener la respuesta que estás buscando para saber qué acción vas a tomar. Entonces, pues sí, yo creo que lo que decías tú del cuaderno es muy importante. Vamos a ir teniendo este cuaderno. Vamos a apuntar esas preguntas que tenemos, ya sea para el médico, para el especialista del ejercicio, de la alimentación, de los hobbies. Preguntar, tener más información que nos van a ayudar a hacer las cosas que nos gustan de una mejor forma. Así es, creo que es un consejo muy práctico. Como decíamos, el cuaderno no tiene pila, no tiene batería, no se le va a acabar, una pluma la encontramos en todos lados, pero apuntar esas preguntas, esas reflexiones que pueden llegar en cualquier momento, fomentar la curiosidad. También, si hoy nos está escuchando alguna persona que dice, pero es que a mí no se me ocurre ninguna pregunta, yo creo que hay actividades que fomentan esta curiosidad, desde observar la naturaleza, desde platicar con alguien más, como dices, me voy a meter a ver, oye, no se me había ocurrido, leer un buen libro, obviamente cuando hablamos de Google, una buena fuente bibliográfica que tus doctores o buenos grupos de apoyo te pueden dar para tener pues estas buenas preguntas, obtener respuestas y siempre pensar, ¿qué voy a hacer con estas respuestas? O sea, ya no nada más es para satisfacer mi meramente curiosidad, sino ahora cómo voy a concretar y hacer una acción con esta información que estoy recibiendo. Así es. Pues bueno, las invitamos a que hagan esto, a que sean preguntones, preguntonas, y bueno, aprovechar esa información para ser mejores. Así es, para supervivir. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al estreñimiento. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.